Hola mis amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén con ese ánimo, con ese gozo del Señor y con la bendición que recibimos en todo momento del Señor. Agradecidos a Dios que nos da esta oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios y poder nosotros escuchar el mensaje que Dios tiene para estos últimos días. Y para eso voy a invitarles a ustedes para poder hacer una oración y poder abrir la palabra de Dios. Oramos. Nuestro amado Dios, elevo mi gratitud al trono de tu gracia, que nos permites poder abrir tu palabra, poder llegar aquí a los hogares, poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros y así suplicar tu misericordia, que perdones nuestros pecados y nos ayudes a poder comprender tu grande amor, este plan de la salvación, que tu Santo Espíritu pueda hacer esta obra en cada corazón. Y así, oh Dios, en esta hora rogamos que pongas palabras, Señora, en estos momentos en lo que voy a hablar, y sea solamente tú quien hables, Señor, a través de este tu siervo. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios, a través de la luz de la palabra de Dios, nos hace ver, de acuerdo a sus mensajes que el Señor nos da a nosotros, nos hace ver que estamos ya prácticamente viviendo en los últimos días. De tal manera que Dios tiene un mensaje para nosotros. Y este mensaje lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19. Que dice la palabra de Dios, textualmente nos dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es así que nosotros tenemos esta meditación, el estudio está basado aquí en esta palabra, que dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Muchos podrán decir, pero ¿de qué tengo que yo arrepentirme? Si yo soy bueno, yo me llevo bien con todos, yo no tomo, yo no voy a las fiestas, yo no soy malo, ¿de qué puedo yo arrepentirme? Entonces eso es importante que nosotros a la luz de la palabra de Dios vamos a poder conocer nosotros lo que es el arrepentimiento. Y aquí el Señor quiere que comprendamos la naturaleza del arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Para esto vamos a ver primeramente, la primera cuestión que se debe resolver es, entonces, ¿qué es el arrepentimiento genuino? Y en segundo lugar, ¿de qué puedo llegar yo a arrepentirme? Y muchos podemos decir esto, ¿por qué? Porque dice, yo pertenezco a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Yo guardo los mandamientos de Dios. Yo guardo el sábado. Y vivo en una vida intachable en lo que la conducta moral se refiere. Entonces, ¿de qué podemos arrepentirnos ahora? Y aquí vemos nosotros, la fe en Dios y su fruto de arrepentimiento por el pecado son el resultado natural y automáticamente de la comunión con Dios. Ahora la pregunta es, si yo voy a la iglesia, guardo los mandamientos, guardo el sábado, tengo una vida intachable, pero ¿cómo estoy yo en mi comunión con Dios? Porque mi fe se va fortaleciendo de acuerdo a la comunión que podamos tener con Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros también a poder estar arrepintiéndonos cada día. La palabra de Dios nos dice, que el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cuando uno tiene una comunión con Dios, entonces va siendo esto. Y sin esta comunión, no hay arrepentimiento genuino. Cuanto más habla el alma con Dios, cuanto más se familiariza con Él, más se fortalece la convicción de pecado y más profundo e intenso es al arrepentimiento.
Entonces analicemos nosotros cómo está nuestra comunión con Dios. Si yo estoy descuidando esta comunión, entonces yo tengo de qué arrepentirme. Porque si no estoy teniendo una comunión con Dios, ya tengo un problema. Entonces, ya no estoy en comunión con Dios, no, mi fe no se va fortaleciendo, mi confianza con Dios no se está fortaleciendo, se va debilitando. Y ya mi mirada se va desviando de las cosas de Dios. Entonces, es aquí cuando tenemos nosotros que arrepentirnos. Por eso dice, cuanto más nos acerquemos a Él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado. Y tanto menos nos sentiremos tentados a exaltarnos a nosotros mismos. Entonces, qué importante es que nos podamos acercar a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Es a través de la comunión con Dios. Es decir, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, de poder nosotros cada día tener esa comunión, cada día alimentar este cuerpo espiritual. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener una pureza de carácter, porque estaremos contemplando siempre a nuestro Señor Jesús. Los Hechos de los Apóstoles, la página 448, nos sigue diciendo, habrá una humillación del corazón ante Él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Entonces, qué importante la comunión con Dios. Cada día nos vamos arrepintiendo más, cada día nos vamos consagrando más al Señor y vamos desarrollando nosotros una vida espiritual. Entonces, si estamos descuidando nuestra comunión, tenemos ya que arrepentirnos y pedir a Dios perdón y dedicar un tiempo cada día para esa comunión. Es una obra del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo tocante a las cuerdas del corazón humano, fundiendo y sometiéndonos bajo su fuerte poder de convicción. El Espíritu Santo va haciendo una obra en nosotros, de llevarnos siempre a la comunión con Dios, de no descuidar esta comunión, de no descuidar, es decir, nuestros cultos en los hogares, tanto en la mañana, el culto matutino y el culto vespertino. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nos lleva a poder estar en esta comunión con Dios. No descuidamos esta comunión con Dios y eso nos vamos cada día más nosotros consagrando al Señor. Nuestro corazón va haciéndose más fuerte en la convicción de la palabra de Dios, de las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces se produce el arrepentimiento genuino, ¿sí? Cuando hay una comunión diaria con Dios, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, va a haber un arrepentimiento genuino. Nos vamos a arrepentir de corazón y vamos a poder amar a nuestros hermanos también de corazón. La tristeza por el pecado y el arrepentimiento son respuestas naturales y automáticas de la gente humana a la obra del Espíritu de grabar constantemente en la mente la belleza del carácter de Dios en Cristo Jesús. Entonces, a medida que vamos teniendo comunión nosotros con Dios, ¿qué va pasando con nosotros? Nuestro carácter va cambiando. Cristo se va reflejando en nuestro carácter, porque cada día estamos nosotros contemplando a Cristo, contemplando el carácter de Cristo, y eso se va reflejando en nosotros. Por eso, cuando el creyente contempla constantemente a Jesús y le abre su corazón como amigo en santa comunión, se despoja de su propia justicia y confiamos más en Cristo, confiamos más en Dios, ya no confiamos en nosotros mismos. Y cuando nos miramos nosotros mismos nos vemos siempre como pecadores. Y es ahí cuando necesitamos más de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿no? Ay de mí que soy pecador, y se consideraba uno de los más pecadores en este mundo. ¿Por qué? Porque tenía una comunión diaria con Dios. Y eso sucederá con nosotros. También nos despojaremos de esta justicia propia. Entonces su alma se inclina naturalmente en contrición. Es decir, se humilla ante
ante Dios, ante Cristo. Y aprendemos nosotros más de Cristo. Camino a Cristo, la página 29 dice: en presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos vemos cuando contemplamos a Cristo? Cuando tenemos una experiencia personal con Cristo. Fíjese, nos aborrecemos a nosotros mismos porque vemos nuestra condición de nosotros comparándonos con Cristo. Y esto vamos a ver nosotros aquí. Ejemplo que encontramos en la Biblia. Encontramos en la Biblia dos ejemplos, digamos que podemos tomarlo por ahora. El ejemplo de Isaías y el ejemplo de Saulo. Ellos en su inicio tenían su justicia propia. ¿Y a dónde lo lleva la justicia propia? ¿Y qué sucede cuando tienen este encuentro con Cristo? Vamos a ver lo que nos explica aquí la experiencia del profeta Isaías. El arrepentimiento de Isaías, un modelo para la iglesia de Dios de los últimos tiempos. ¿Qué pasó? Vamos a ver nosotros a Isaías capítulo 6, el versículo 5. ¿Qué pasó cuando él contempló a Cristo, no? Cuando el templo de Dios fue abierto. Él dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siempre siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando él pudo ver, como dice aquí, al Rey, a Jehová de los ejércitos, ¿qué pasó con él? ¿Cómo se sintió él? ¡ay que soy muerto! Porque cuando vio a Jesús, recién él se ve que es una persona pecadora, que el pecado está dentro de él. Y vamos a ver eso, a lo que nos dice. Dice: antes de tener este encuentro personal con Dios en el santuario, el cual le cambió la vida, se había sentido inclinado a responder los pecados de los demás, con los siguientes severas palabras señalando los pecados de los demás. Antes que pudiera él contemplar el templo, contemplar al Jehová de los ejércitos, él se miraba a sí mismo y él se veía una persona perfecta, una persona intachable, y más bien cómo trataba a los demás. Aquí nos dice, vamos a ver Isaías capítulo 3, el versículo 11. ¿Qué decía Isaías? ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. ¿Cómo miraba a las otras personas? Lo miraba que eran personas pecadoras, personas malas. Por eso le dice: ¡ay del impío! Todos ustedes son impíos. Y solamente él se consideraba una persona justa, una persona buena. Solo era el único bueno. Todos eran malos. Y por eso él aquí condena, ¿no? Dice: según las obras de sus manos serán pagadas. Entonces, y en el versículo 20 veamos lo que dice Isaías capítulo 5, el versículo 20. Él pudo decir: ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno! Entonces él miraba a todo el pueblo como malos, porque todo lo que él hacía era bueno y para los otros era malo. Cuando ellos reprendían a él, él pensaba que los males que estaba haciendo, él pensaba que eso era bueno. Y ahora, y a lo bueno o malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto era el profeta Isaías. Juzgaba al pueblo, condenaba al pueblo por sus obras. Antes de que pudiera contemplar a Cristo, al Rey de los ejércitos. Aunque el profeta se había sentido inducido a condenar la iniquidad imperante a su alrededor, en su celo por Dios, no estaba necesariamente convencido de su propia pecaminosidad en esa etapa de su camino espiritual. Estaba equivocado, pero según él estaba bien.
Entonces dice, no fue hasta que aquel decisivo encuentro con Dios en el templo, cuando el profeta comprendió algo de su propia pecaminosidad, en marcado contraste con la gloria de Dios, tan vividamente grabada en su mente y en su corazón. Pero ahora cuando el templo fue abierto, pudo mirar y ver y contemplar ahora a Dios. Recién él vio su condenación, de que él estaba equivocado, de que él estaba también siendo uno, se contaba ahora como uno de los impíos. Y por eso es que él, ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado de haber contemplado ahora a Cristo? Ahora dice, ay de mí que yo soy muerto. Pero aquí vemos nosotros, dice como resultado de aquel inolvidable encuentro, ay de los, es decir, de los impíos, ahora se convirtió ese ay de mí, que yo soy muerto, porque ahora él se consideró como un pecador. Entonces, qué importante poder comprender nosotros el arrepentimiento. Muchas veces podemos decir, pero ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Pero no miramos nosotros nuestras palabras, cómo estamos tratando a los demás. Rápidamente nos ponemos a juzgar, a censurar, a condenar a los demás. Y no miramos nosotros cómo somos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros, por eso pidamos mirarnos y ver que somos humanos, que el pecado está dentro de nosotros, que cometemos errores. Entonces necesitamos arrepentirnos. Isaías había condenado los pecados de otros, pero ahora se vio a sí mismo expuesto a la misma condenación que había pronunciado contra ellos. En su culto a Dios se había contentado con una ceremonia fría y sin vida. Simplemente hacía sus cultos, pero por una costumbre, un formalismo. No había, digamos, un corazón de poder sentir el grande amor de Dios. Hacía sus cultos, dice, pero con una ceremonia fría. Seguramente estaba censurando ahí en el hogar, la familia o a los hermanos. Trataba mal con sus palabras. Hacía resentir a los hermanos. Era frío sus palabras que hablaba. No llegaba a la profundidad del corazón de los hermanos. Y eso puede suceder con nosotros. De repente podemos estar hablando, predicando, pero estamos ofendiendo a los hermanos. Es también que es una ceremonia fría, son mensajes fríos que no llegan a la profundidad del corazón de las personas. Entonces, eso pudo ver aquí Isaías como era, ¿no? No se había dado cuenta de esto hasta que recibió la visión del Señor. Cuán pequeños les parecieron entonces sus talentos y su sabiduría al contemplar la santidad, la majestad del santuario. Qué hermoso poder nosotros por eso contemplar al santuario donde está Cristo. Allí podremos contemplar el grande amor de Cristo que Él tuvo por nosotros, porque Él está allí presentando su sangre, esa sangre que fue derramada por nosotros. Y por eso dice aquí este comentario bíblico, cuán indigno era, cuán incapaz para el servicio sagrado, la forma en que se vio a sí mismo podría expresarse en el lenguaje del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando antes que pudiera tener el encuentro con Cristo era un perseguidor de la iglesia, condenaba a los seguidores de Cristo. Su celo de él, según él estaba haciendo bien, persiguiendo a los cristianos. Pero cuando él se encontró con Cristo, se dio cuenta que estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y eso muchas veces nosotros cuando hablamos, censuramos, tratamos mal a los hermanos, no nos damos cuenta que estamos haciéndolo a Cristo mismo. Porque Cristo dice, ¿no? Cuanto ustedes lo hacen a estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hacen. Cuando ofendemos a Cristo mismo, lo ofendemos. La iglesia remanente de Dios hoy en día
aunque es objeta suprema consideración de Dios, está tan ciega a su verdadero estado espiritual, como estaba el profeta Isaías. Entonces, como iglesia de repente podemos estar así. ¿Por qué? Porque estamos descuidando los cultos, nuestra comunión con Dios. Y estamos solamente haciéndolo, como decía, por un mecanismo, que no hay dentro de nosotros el amor de Dios, que podamos llevar a cabo los cultos con ese amor de Dios, de poder escuchar la palabra de Dios, de poder orar y así llegarnos al trono de la gracia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros conduciéndonos en nuestros hogares? ¿Cómo estamos haciendo los cultos? ¿Cómo estamos orando? Tal vez lo hacemos por un formalismo, simplemente porque tengo que orar. No, tenemos que hacerlo porque sentimos la necesidad. Necesitamos la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, la protección de Dios. Necesitamos consagrarnos cada mañana al Señor. Entonces eso nos invita a nosotros como iglesia de poder seguir esto. Porque si seguimos nosotros haciéndolo así simplemente por una costumbre, porque más tiempo dedico para mis quehaceres y no tengo mucho tiempo para dedicar a Dios, entonces ¿cómo nos considera la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 3, el versículo 17, nos dice: ¿no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces muchas veces tal vez nosotros en la iglesia estamos censurando a los hermanos. Todo lo que ellos hacen está mal para nosotros. Y solamente hacemos de reprender y reprender. Y los hermanos no sienten el amor de Dios. Cristo dijo: yo no he venido para condenar, sino yo he venido para salvar. Cristo vino para ayudarnos. Y Dios quiere que nosotros, por eso, podamos arrepentirnos y podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que así podamos nosotros ayudar a nuestros hermanos, ser una ayuda para nuestros vecinos, ser una ayuda para nuestro prójimo, ser una bendición en este mundo. Por eso es que el Señor nos invita a poder arrepentirnos nosotros. Sin ser verdaderamente conscientes de su auténtico estado, exclama con confianza: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No? Yo soy rico, yo conozco ya, yo sé, ya no necesito orar, ya no necesito estudiar. Si yo conozco ya, conozco a Dios, ya tengo confianza en Dios y descuidamos la comunión con Dios. Hay suficiencia propia en nosotros. Y cuando descuidamos, tenemos problemas. Por eso es que somos en la iglesia muy duros. Tratamos mal a los hermanos. Pero Dios quiere que haya en nosotros esa humildad de Cristo, ese amor de Cristo que se refleje en cada uno de nosotros. No puede haber genuino arrepentimiento doloroso y confesiones de pecados ni comunión real con Dios, a menos que este pernicioso estado mental sea resueltamente desechado y abandonado. Entonces, ¿qué tenemos que abandonar nosotros? Esa suficiencia propia. Esa mente que se llena en nosotros de que nosotros somos mejor que todos. Que yo soy perfecto, el resto todos son malos. Desechemos eso y miremos a Cristo. Cristo dice: aprender de mí, que soy manso y humilde. Aprendamos de Cristo la humildad que nosotros también necesitamos. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos tener esta experiencia personal con Cristo. Por eso dice: en tiempos de Jesús, tanto los escribas como los fariseos se enorgullecían de su propia artificial justicia. ¿Cómo era su justicia? Dice: una justicia artificial. Pero no había una profundidad que salga del corazón. Por eso es que ellos estaban llenos de odio, amargura en su corazón. Y odiaban a Jesús. Pero sin embargo, dentro de ellos había personas también humildes. Aquellos que pudieron seguir a Jesús, que aprendieron de Cristo y entregaron su vida por Cristo. Entonces, ¿necesitamos de qué arrepentirnos? Sí. Porque somos malos nosotros.
¿Cuál era el llamado de Juan el Bautista para los judíos en ese entonces? Mateo capítulo 3, versículo 2 nos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje que daba el apóstol Juan para ellos. Y también para nosotros hoy ha quedado registrado: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para nosotros, en el tiempo que vivimos, en estos últimos días, es que tenemos que arrepentirnos porque el tiempo de gracia se está terminando y que Cristo ya está por venir. Por eso tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. Sé celoso y arrepiéntete. Pero este mensaje dice: no les causó ninguna impresión la invitación a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos decían: ¿pero de qué nos vamos a arrepentir? Y eso muchas veces puede acontecer con nosotros. Pero dice aquí, su resultado era desagradable. Cegados por el sentimiento de elevada superioridad espiritual en virtud de su afinidad con Abraham, ¿qué decían ellos? Si nosotros somos hijos de la promesa, somos descendientes de Abraham, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Eso puede suceder con nosotros, de estar convencidos que mi iglesia donde voy es el pueblo de Dios, yo pertenezco a la iglesia de Dios. O podemos decir nosotros: yo guardo el sábado, guardo los mandamientos de Dios, yo soy vegetariano, yo me visto bien, y podemos confiar en eso. Pero esto no nos salva. Lo que nos salva es Cristo. Es ver que Cristo se refleje en nosotros, en nuestra vida. Si no, lo resto es, como dice aquí, simplemente ceremonias que se puede ver en nosotros. Pero no hay un arrepentimiento genuino. Por eso dice: reformas orientadas a las obras, su rígido formalismo. Estas reformas, el formalismo, no sentían ninguna necesidad de un Salvador. Y eso podemos decir nosotros: ya no necesito yo estar orando. Si yo creo, yo ya conozco, ya no necesito estudiar. Y cuando no, Dios nos pide a tener una comunión diaria con Dios, para que así nuestra mente pueda estar centrada más en Cristo. Por eso tenemos que arrepentirnos si no estamos dedicando un tiempo para esta comunión a Dios. Y ahora, ninguna necesidad de humillarse y confesar sus pecados, y ciertamente ninguna necesidad de arrepentirse. Eso es lo que lo cuestionaba nuestro Señor Jesús. ¿Cómo este hombre nos dice que nosotros somos pecadores? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Este hombre blasfemia habla. Eso pasó con ellos. Y Dios no quiere que eso pase con nosotros. Dios quiere que nosotros haya un verdadero arrepentimiento, como dice el arrepentimiento genuino. Ahora, ¿cómo describió nuestro Señor Jesús a ellos? Dice: Jesús describió a estos autoengañados que profesaban la religión de su tiempo como sepulcros blanqueados, según Mateo capítulo 27, capítulo 23, versículo 27. ¿Cómo es que aquí describe nuestro Señor Jesús de ellos? ¿Cómo los considera? Sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Sí, porque de la abundancia del corazón eso habla, dice el hombre. Y estos fariseos, había odio en su corazón, censuraban a Cristo. Entonces Dios quiere que nosotros no podamos continuar siendo como este pueblo judío, sino aprender de Cristo, ¿no? Cristo el vino. Las palabras de Cristo juntaban, atraían. Todas las personas venían a escucharlo a Jesús y se maravillaban de sus palabras cuando Él podía hablar. Y estos judíos, ¿qué pasaba con ellos? Dice aquí: desconocían la mansedumbre y la humildad de corazón, que solo se obtiene en la escuela de Cristo. Por eso qué bueno que nosotros estamos en esta escuela de Cristo. Dios quiere que podamos tener más comunión con Cristo, para que podamos aprender de Cristo y que se refleje Cristo en nosotros.
que solo se aprende mediante la comunión constante con Cristo. Escuche, comunión constante con Cristo. Todos los días, por la mañana y por la tarde. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, nos dice la exhortación que se encuentra en el mensaje de la iglesia de Laodicea: sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Dios nos invita a nosotros a poder tener más celo en las cosas de Dios y poder arrepentirnos. Cada miembro de la iglesia en la actualidad vivimos en un periodo de la Odisea. Por lo tanto, este llamado al arrepentimiento es un deber actual para nosotros. Si bien es cierto que se escribió en ese tiempo, porque la condición del pueblo de Dios era eso, pero también Dios ve hoy nuestra condición y lo ha dejado registrado también, para que no podamos seguir igual. Porque el diablo, él sigue haciendo su trabajo como trabajó en ese tiempo, de llevarnos a nosotros a confiar, tal vez de que ya conocemos la palabra de Dios, que ya no necesito estudiarlo. Entonces necesitamos cada día más tener comunión con Dios. No atender a este llamado resultará en ser categóricamente vomitado de la boca de Cristo. ¿Por qué va a ser vomitado? Porque cuando no hay comunión con Dios nos convertimos en personas tibias. No estamos calientes. Porque no hay comunión con Dios, estamos descuidando la vida espiritual. Y el Espíritu Santo no estará obrando en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces vamos a estar calientes. Vamos a poder nosotros a sentir el grande amor de Dios y vamos a compartir amor hacia nuestros hermanos. Y vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para compartir esta verdad. Ahora, en la vida de los que han atendido al llamado de arrepentimientos se verá una humillación. Reconoceremos nuestras faltas. Reconoceré que soy un pecador. Si ofendí a mi hermano, yo voy y le pido perdón. Me reconcilio con mi hermano. Abrazo a mi hermano. Entonces, estamos manifestando el amor de Cristo. Una renuncia y una entrega de sí mismo, como la que experimentó el profeta Isaías en el templo, de contemplar la gloria de Dios, se reflejará en nosotros. Por eso dice aquí: únicamente aquellos que como Isaías se encuentran por la fe con Dios en el santuario, tendrán el privilegio de conocer algo de la bondad de Dios que los llevará al arrepentimiento, tal como nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4. Conoceremos la bondad de Dios y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Comprenderemos que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y eso el Señor quiere que podamos, por eso, tener esta comunión con Dios. Ahora dice: la visión que le fue dada a Isaías representa la condición del pueblo de Dios en los últimos días, que tiene el privilegio de ver por la fe las obras que se está realizando en el santuario celestial. ¿Qué obra se está haciendo en el santuario celestial? Esa obra de la purificación, esa obra del perdón de nuestros pecados y de borrar nuestros pecados. Por eso vemos nosotros que Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19, ¿qué dice la palabra de Dios? Y el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, para nosotros el templo de Dios está abierto. Y el Señor nos invita a que podamos nosotros mirar al templo, que podamos llegar al templo y podamos mirar a Cristo, acercarnos al trono de la gracia. Y ahora, mientras el pueblo de Dios mira por fe dentro del lugar santísimo y ve la obra de Cristo en el santuario celestial, percibe que es un pueblo de labios inmundos y pueblo cuyos labios con frecuencia han hablado vanidad y cuyos talentos no han sido santificados, usados para la gloria de Dios, sino hemos sido usados tal vez por el enemigo, que el enemigo está para destruir, y muchas veces
Tal vez hemos alejado con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestros comportamientos, dando mal ejemplo, hemos alejado a muchos hermanos. Entonces Dios nos invita a nosotros a poder arrepentirnos y poder comprender, como dice aquí, hay esperanza para Él si quieres humillar tu alma ante Dios. Entonces cuando miramos al templo, al trono de la gracia, vemos que todavía hay esperanza, porque todavía nuestro Señor Jesús está presentando sus manos, sus heridas, y diciendo, Padre, mi sangre, mi sangre. Hay oportunidad que podamos nosotros humillarnos delante de Dios y poder confesar nuestros pecados. Entonces Dios responderá a las peticiones que se eleven con corazones contritos, con un arrepentimiento genuino. Y por eso dice Hechos capítulo 3, versículo 19, ¿qué nos dice? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos de refrigerio. Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo en estos últimos tiempos, pero será derramado sobre aquellos que se hayan arrepentido, que hayan confesado sus pecados. Dice, su fe le acompañará en el santuario, y en la tierra los adoradores estarán revisando cuidadosamente su vida. Comparando su carácter con la gran norma de la justicia, verán sus propios defectos. Qué hermoso que podamos nosotros hoy poder, como Isaías, contemplar el santuario, donde pudo ver a Cristo en el santuario y pudo ver su hermosura, y eso aprendió él, y eso el Señor quiere de nosotros. Se da cuenta de que está mucho más en deuda con la ley de Dios que de los que se arrepienten y confiesan cada día sus pecados. Queridos hermanos, los libros del registro en el santuario contienen muchos más pecados de los que habitualmente se arrepienten y confiesan a diario. Pensamos nosotros, hermanos, que nadie nos está viendo, pero Dios ve todas nuestras obras, ve todas, aún nuestros pensamientos, todos están siendo registrados en los libros del cielo. Y de eso vamos a tener que dar cuenta nosotros. Por eso dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada y como señal de fidelidad o de infidelidad. Todo está siendo registrado en el reino de los cielos. Así que todo eso vamos a tener que dar cuenta nosotros al Señor. Por eso dice las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Así que Dios quiere que podamos comprender lo que se está haciendo en el santuario celestial. Todo está siendo anotado para que un día podamos nosotros dar cuenta a Dios de todos nuestros actos. Por eso Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Así que Él sabe nuestros pensamientos. No es que hayamos llevado ya el pecado al acto, sino Él sabe nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? Si pensamos todo eso, Dios lo conoce y lo registra en el cielo. Por eso los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido. Y Dios juzgará toda obra y todo secreto de acuerdo a lo que está registrado en los libros. En los últimos días Dios tendrá un pueblo que estará estrechamente vinculado a su Hijo en el ministerio final. Entonces, queridos hermanos, Dios quiere que hoy nosotros podamos estar vinculados, teniendo una estrecha relación con Cristo, una comunión personal con Cristo, teniendo esta comunión diaria con Cristo. Entonces, dice, lo discernirán claramente en contraste con la belleza incomparable de Cristo. Y se reflejará esa belleza en nosotros. Y esta luz brillará en nosotros. Y seremos celosos en las cosas de Dios. Y eso el Señor nos invita, por eso a nosotros, a poder ver. Y allí vemos nosotros, por ejemplo, la visión que tuvo también Zacarías
que nos habla la palabra de Dios, en Zacarías capítulo 3, podemos ver nosotros lo que nos explica, ¿no? La visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel se aplica con fuerza especial a la experiencia del pueblo de Dios durante las escenas finales del gran día de la expiación. Ahí Josué, como dice, Josué intercedía delante del ángel. La iglesia remanente, con corazones quebrantados, ardorosos, con fe suplicará perdón y liberación por medio de Jesús su abogado. Entonces, así como Josué intercedía por el pueblo, hoy también Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Y nosotros como iglesia debemos tener esta comunión donde podamos nosotros, dice, como pueblo remanente, con un corazón quebrantado, humillarse y allegarse a Dios, que Dios pueda perdonar nuestros pecados y poder así, como pueblo de Dios, ser ese pueblo que estamos preparándonos para poder esperar a Cristo. Sus miembros serán completamente conscientes del carácter pecaminoso de sus vidas, verán su debilidad e indignidad y mientras se miran a sí mismos estarán por desesperarse. Entonces hay oportunidad, hay gracia de poder llegar al Señor y poder clamar, que pueda ayudarnos, pueda darnos ese discernimiento para poder discernir nosotros el pecado que hay en nosotros. Poder confesar al Señor y poder apartarnos y poder dejarlo. Por eso lo que nos dice en Joel capítulo 2, el versículo 13, nos invita a nosotros a poder tener un profundo autoexamen, que haya un arrepentimiento genuino en nosotros, una comunión diaria con Dios y a cada hora mediante la afinidad con Él. En todo momento estar en comunión con Dios. Y eso Dios quiere de cada uno de nosotros como pueblo, que podamos tener esta comunión diaria con Él. Puesto que ahora estamos viviendo durante el día antitípico de la expiación, Jesús está a punto ya de hacer su expiación final. Está a punto Él de dejar de ser nuestro abogado, de ser el intercesor. Está a punto de dar la orden a lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Capítulo 3, del 1 al 5. ¿Qué orden se dio a Josué? Dice, quitadle esas vestiduras viles y te he hecho vestir de ropas de gala. Muy pronto nuestro Señor Jesús también quitará nuestro pecado, borrará el pecado y nos vestirá de ese manto de justicia. Y eso sucederá cuando pueda ser derramado el poder del Espíritu Santo. Y como sumo sacerdote, Jesús purificará a su pueblo de toda iniquidad y pecados, confiriéndole su perfecta justicia. Es decir, nos vestirá de ese manto de justicia, donde podremos quedar sellados nosotros para la salvación. Por eso aquellos que han tenido el hábito de lamentar su decadencia espiritual y de orar por su pobreza de alma, la recibirán. Mientras que aquellos que han sido descuidados e indiferentes serán cortados dentro de su pueblo. Entonces Dios no quiere que podamos nosotros ser cortados, sino más bien poder ser recibidos. Podamos estar esperando a nuestro Señor Jesús cuando Él venga por nosotros. Eso quiere el Señor de nosotros y el Señor nos invita. Él dice, te pondrá el Hijo de Dios el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Así que el Señor nos va a poner ese manto de justicia y al mismo tiempo dice una mitra limpia expuesta sobre su cabeza. Seremos coronados por Cristo. Y eso quiere Dios de nosotros. Por eso, ¿qué nos dice el Señor? Sé pues celoso y arrepiéntete. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús nos invita a nosotros y nos hace ver que vivimos en los últimos días, que todavía hay un tiempo de gracia y oportunidad que podamos arrepentirnos. Pero para eso tenemos que nosotros abrir el corazón a Cristo, para que Cristo pueda morar en nosotros y Cristo pueda darnos esas fuerzas, darnos ese poder
y que podamos arrepentirnos y podamos aprender de Cristo y poder seguir ese camino que Cristo dejó, ese camino que nos conduce hasta el cielo. Y Dios quiere un día que podamos estar al lado de Cristo para siempre. Así que agradecemos a Dios de darnos su palabra, esta invitación de poder nosotros arrepentirnos de todo lo malo que somos. Que el Señor está presto para perdonarnos y presto para recibirnos en sus brazos amorosos. Que Dios nos bendiga, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y los invito a ustedes a poder orar una vez más y agradecer a Dios por esta gran bendición que nos hace ser participante de su pueblo. Oramos al Señor. Nuestro soberano y eterno Dios, elevamos nuestra gratitud al trono de tu gracia, agradecidos porque nos das todavía, Señor, tu misericordia. Todavía tu amor se manifiesta para nosotros a través de nuestro amado y Salvador Jesús, quien está en el santuario celestial presentando su sangre por cada uno de nosotros. Y gracias por esta invitación que nos haces de poder nosotros contemplar más a nuestro Señor Jesús, de no poder descuidar esta comunión contigo, de poder nosotros tener esa experiencia personal con nuestro Señor Jesús y de poder así aprender de Él su mansedumbre y su humildad. Querido Dios, que tu Santo Espíritu pueda hacer esta obra en cada uno de tus hijos que están aquí delante de ti. Y así, oh Dios, concédenos tu gracia y vístenos con el manto de justicia para que podamos seguir el ejemplo que Cristo nos dejó, esa obediencia perfecta a tu palabra. Son estos ruegos, oh Dios, que te lo pedimos porque lo hacemos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesús. Amén.